tardes, Carmen. Todo muy bien. Gracias por el llamado. Bueno, Chile una vez más da muestras de la alternancia entre la derecha y la izquierda, ¿no? Sí, así es. Pasó del gobierno de Boric, que es quizás el gobierno de más a la izquierda que llegó a Chile después de la vuelta a la democracia, y ahora está ganó ayer Kast de manera muy contundente, por casi 20 puntos de ventaja, un gobierno de ultraderecha, ¿no? El gobierno más de derecha que va a gobernar Chile a partir del año que viene. El tema, bueno, hay que ver después si una cosa es la campaña electoral y otra cosa después es la gestión. Eso le pasó a Boric, ¿no? Él tenía Claro. un plan bastante extremo, pero bueno, después le costó ponerlo en marcha. Veremos si Kast lo va a poder hacer, obviamente poniendo el foco en la seguridad y en el tema de la inmigración irregular. Así que bueno, veremos eso, pero sí, es verdad, hay un cambio muy profundo en la sociedad chilena que muestra también un agotamiento y un cansancio de varias promesas que no se cumplen, entonces va buscando alternativas para Ujú. ver si alguien de alguna vez puede cumplir con lo que dice en la Con lo que campaña, ¿no? dice. ¿Cómo fue el Claro. gobierno de Boric, Damián? Mira, el gobierno de Boric se quedó a mitad de camino. Él entró con mucho impulso, intentó una reforma de la Constitución que viene de la época de Pinochet, pero demasiado, sí, intentó un giro demasiado a la izquierda que fue rechazado por la sociedad chilena en general. No pudo aprobarla. Después hubo otro intento de reforma de la Constitución un poquito más moderado, pero que tampoco alcanzó ningún tipo de acuerdo. Entonces ahí quedó una deuda pendiente, no poder mover quizás del esquema hablar de comportamiento. La Constitución marca claramente una tendencia dentro de la sociedad, con eso no lo pudo hacer. Después tampoco tuvo mucho éxito en mejorar las cuestiones sociales, algo logró con algún tipo de reforma, pero también quedó a mitad de camino, y sobre todo la deuda más grande que tiene es el tema de la seguridad, ¿no? La inseguridad, mejor dicho. Mm. Ha crecido el crimen organizado, ha crecido la violencia, los delitos. Si bien Chile sigue siendo un país de lo más seguro de América Latina, los índices de criminalidad aumentaron, y eso, creo yo, pesó muchísimo a la hora del voto ayer, ¿no? En el balotaje. Ajá. ¿Y cómo fue el porcentaje? Llegó casi al 60%, Ah, 58,40, importante. algo así, casi, y 41, algo Boric, sí, casi 20 puntos, sí. Fue, creo que, la diferencia más grande desde la vuelta a la democracia en un balotaje. Así que Kast entra con un apoyo popular indiscutido, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo le va, ¿no? Y Porque, sí. a ver, ¿qué otro de izquierda aparte de Bachelet? ¿Quién más estuvo? No, fue Ricardo Lagos, fue presidente Lagos. de Chile también. Era una izquierda quizás más moderada. Boric era una izquierda un poquito más extrema, pero bueno, tampoco pudo lograr imponer sus temas. No tuvo éxito en eso, y finalmente terminó siendo un gobierno bastante deslucido desde el punto de vista en relación a lo que había prometido en la campaña, ¿no? Claro, el último de derecha había sido Piñera, ¿no? Claro, Piñera, sí, que falleció trágicamente hace unos Sí, años en un accidente, pero sí, fue 2 veces presidente, con un lapso en el medio. No me acuerdo quién estuvo, pero sí, que creo que Bachelet en el medio estuvo ella, y sí. estuvo Piñera en 2 oportunidades. O sea que son 4 años más para Cast ahora, Ahora son 4 años para acá, sí, 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 sí. con No, posibilidades de... no hay reelección directa, No hay reelección ni directa. inmediata. Tiene que esperar un turno para después volver a postularse. Bien. Bueno, otra noticia que conmocionó fue este ataque en la playa a jóvenes judíos, ¿no? Por parte de no sabemos quién. Sí, a ver, sí, hay 2 detenidos. Vale, para uno murió, 2 personas, padre e hijo, dos inmigrantes pakistaníes, australianos, Que que eran atacaron agresores. los agresores que Ajá. atacaron a miembros de la comunidad judía que estaban festejando la celebración de El Hanukkah Hanukkah. en una plaza pública. Murieron 15 personas y hay casi 30 heridos, algunos de ellos todavía de mucha gravedad. Sí, fue un atentado terrorista y antisemita muy severo en un país en donde en los últimos años creció muchísimo los actos de antisemitismo, entonces por eso hay tanta preocupación. Relacionado claramente al 7 de octubre del 2023, bueno, se generaron un montón de Tremendo. manifestaciones, sí, por parte de sectores, bueno, de izquierda, y también de sectores de la comunidad musulmana, los más extremos. Bueno, y en este caso hubo un ataque muy fuerte, bueno, un ataque tremendo con muertos y varios heridos. Y bueno, uno fue detenido, está herido, el otro murió. Bueno, y nada, ahora, bueno, eso generó también un cruce diplomático entre Israel y Australia, porque el premier israelí, de cierta manera, le echó la culpa al premier albanese, así se llama, Antonio Albanese, porque no hizo políticas para combatir el antisemitismo. Entonces, bueno, nada, se generó un clima muy feo, obviamente en Australia, y bueno, es un tema gravísimo el del crecimiento del antisemitismo.
Ahora, qué cosa, ¿no? Que no se pueda terminar con este odio Sí, bueno, racial tan fuerte, ¿no? sí, sí, los crímenes antisemitas y los crímenes de odio en general han subido muchísimo en los últimos años y cada vez es más difícil para las fuerzas de seguridad y las fuerzas de los servicios de inteligencia tratar de evitarlo, ¿no? Porque son gente que agarra armas, compra armas, a veces en algunos países con bastante facilidad, y comete ese tipo de crímenes, que es muy difícil detener a alguien que está dispuesto a matar y no le importa morir en eso. Así que bueno, son todos un desafío muy fuerte para la policía, para los servicios de seguridad de los países, poder evitar esto, donde también hay una radicalización de muchas personas, producto de, por un lado, fundamentalismos, ¿no? Pues se puede ser religiosos, también supremacistas, distintos temas, bueno, y eso después llevan a tiroteos y a asesinatos masivos como el que vimos ayer, ¿no? Claro, ahora sorprende que haya sido en Australia. Australia es un país bastante neutral, ¿no? Sí, bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, de nuevo, lo era, pero a los últimos 2 años se transformó en el odio, sobre todo contra la comunidad judía, y una comunidad judía importante, fue creciendo. Ahí, bueno, hay que entender un poco también los posicionamientos de algunos gobiernos y sobre todo la situación en el Medio Oriente, que tuvo repercusiones fuertemente en muchos países. Uno es Australia, con la comunidad musulmana, con sectores de izquierda también, que tuvieron también una posición criminalizando sobre todo al Estado de Israel, más allá de las críticas que se puede hacer. Entonces, bueno, y las comunidades judías quedaron ahí como en el ojo de la tormenta, ¿no? Porque nadie, no pueden diferenciar nada una crítica a Israel con los miembros de la comunidad judía, que bueno, entonces eso produce obviamente el rebrote de antisemitismo que estaba en muchos sectores, estaba latente, ¿no? Ujú. ¿Cómo está la situación entre Israel y Hamas y toda esa zona de Bueno, ahora se supone que se está llevando a cabo el acuerdo, el que tiene que acuerdo? empezar una segunda fase del Sí. acuerdo. Hay algunas dificultades sobre eso, hay hechos de violencia todavía, pero todavía algo, por suerte, lejos de lo que era la violencia que había por lo menos hace 2 meses, pero bueno, va a ser difícil poder aplicar la segunda fase del plan porque, bueno, Hamas no tiene muchas intenciones de desarmarse, como dice el acuerdo, e Israel está atento justamente para eso, para que Hamas no vuelva a tener poder sobre esa franja de tierra ahí en la franja de Gaza, ¿no? Bien. Bueno, Damián, gracias por este contacto y un informe tan completo sobre los dos acontecimientos que marcaron el domingo, ¿no? Sí, va a ser así. Bueno, gracias a buscarme en cualquier momento la seguimos, ¿sí? Gracias, gracias. Buenas tardes.